Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un buen tiempo de celebración de las fiestas patrias en familia, ¿no? El Señor haya permitido que hayan tenido un bonito tiempo de compartir. Saludo a quienes nos visitan el día de hoy, que el Señor les bendiga también. Son muy bienvenidos a la casa del Señor, son muy bienvenidos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y hoy nos corresponde, como bien ya se leía en la lectura alternada, el capítulo 9 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en este desafío que tenemos como confrontando a la iglesia a vivir conforme o de manera del Evangelio, de acuerdo al Evangelio. Y hoy el tema tiene que ver, o el título más bien, haciendo todo por amor al Evangelio. Todo lo que hagamos, todo lo que se hace o todo lo que hizo el apóstol Pablo es por amor al Evangelio. Ustedes saben que el próximo mes de octubre comienza en nuestro país un evento que es internacional, que es Santiago 2020, que son los Juegos Panamericanos y los Panamericanos. Y a propósito de ello, ustedes seguramente se deben recordar de alguien que al menos fue 8 veces campeón olímpico y que batió varios récords mundiales. A él se le conoce como el relámpago o como hijo de el trueno. Este personaje entrenaba por lo menos 6 días a la semana durante 11 meses y todos los días de la semana estaba por lo menos 90 minutos en el gimnasio para mejorar su velocidad, su agilidad y su resistencia. Y como esto es algo interesante, tenía problemas lumbares, una escoliosis desde pequeño, trabajaba más todo lo que era el tronco, ¿cierto? Todo lo que era su parte lumbar. Además de la alimentación especial que tenía, la hidratación especial que tenía, el descanso que él procuraba, el enfoque y especialmente la pasión por este deporte. Esas son algunas de las acciones que tiene este atleta de alto rendimiento. ¿Quién será? Usain Bolt. Usain Bolt. 8 veces campeón olímpico y que nosotros nos deleitábamos en verlo como en pocos segundos cumplía esos 100 metros maravillosamente. Y que interesantemente tenía un problema lumbar que no le era una dificultad para poder desarrollarse y para poder ser el campeón mundial y olímpico. El cristiano, y particularmente los ministros del Evangelio, son como atletas. Hemos sido puestos en una carrera en la que tenemos que participar, la que tenemos que correr, pero con todo el entrenamiento necesario. Y además, no solamente correr con todo el entrenamiento y con toda la fuerza y con toda la pasión necesaria, sino que enseñar a otros de qué se trata esta carrera y cuáles son las reglas de esta carrera. Esto es lo que ahora está haciendo un poco Usain Bolt. Él está generando escuelas deportivas donde el atletismo es una de las características, está enseñando incluso a sacar musculatura, fuerza a través de internet. Sigue enseñando, sigue ya no ahora en la carrera misma, pero sigue enseñando, sigue impartiendo aquello que le apasionaba. Todo lo que hacía, lo hacía, todo el esfuerzo, todo el trabajo lo hacía por amor a este deporte, por esto que lo apasionaba, que lo movía, que lo levantaba todos los días, que entrenaba 6 veces a la semana, 11 meses del año,
por lo menos 1 hora y media en el gimnasio. Eso no quiere decir, por lo menos él entrenaba 6 a 7 horas diarias. 1 hora y media en el gimnasio. 6 a 7 horas diarias. Eso refleja el esfuerzo de un deportista de alto rendimiento. Eso refleja el enfoque de un atleta de alto rendimiento. Eso refleja las abstenciones que tiene que tener un atleta de alto rendimiento, las cosas que tiene que dejar atrás, las cosas que tiene que dejar de lado por concentrarse en aquello que el Señor le ha dado, porque ese es un don que el Señor le ha dado para desarrollarlo. Bueno, a nosotros el Señor nos colocó en una carrera y tenemos que correrla, y el apóstol Pablo lo que quiere más o menos, utilizando toda esta figura que en los versículos finales habla respecto de los Juegos Ísmicos, que son la segunda olimpiada más importante de los greco-romanos, junto con los Juegos Olímpicos. Él quiere que nosotros podamos ver esta misma pasión por el Evangelio, que todo lo que nosotros podamos hacer sea por amor, por pasión con el Evangelio. Y en los primeros 12 versículos él nos dice, en primer lugar, que la iglesia de Corinto es el sello de su ministerio. Vosotros sois el sello de mi ministerio. El apóstol Pablo toma ahora el concepto, si ustedes se recuerdan del domingo anterior, de los derechos y libertades que tenían los corintios mal utilizados. ¿Se recuerdan? De que ellos creían que son súper espirituales, y que para ellos no importaba si tenían una promiscuidad sexual, no les importaba el tema del cuerpo propiamente tal. Ellos se creían mejor que todas las demás iglesias, y que sus derechos y sus libertades estaban por sobre la comunidad, que estaban por sobre la iglesia, que estaban por sobre el amor a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo nos decía el domingo anterior que los derechos y libertades individuales lo que hacen es destruir, y lo que hace el amor es edificar la comunidad. El amor edifica y construye. Entonces ahora el apóstol Pablo toma esta idea de los derechos y las libertades, que está tan en boga hoy día, ¿no? Que ya lo habíamos conversado. Muchos derechos, pocos deberes, y harto se pregona las libertades por sobre las comunidades. Y el apóstol Pablo toma precisamente todo esto diciendo que no es ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Nosotros tenemos que ver que el amor de Dios está por sobre tu libertad y por sobre tus derechos que tenemos en el Señor Jesucristo. Y comienza haciendo algunas preguntas que son muy incisivas respecto de si él tenía derecho o no como apóstol de Jesús. Nos vamos a retrotraer capítulo 1 de Corintios. El apóstol Pablo estaba haciendo ¿qué cosa? Cuestionado su ministerio, estaba siendo cuestionado su apostolado, lo criticaban, no les gustaba porque era chiquitito, porque no tenía la misma forma de predicación de Apolos, porque había cambiado su manera de predicar. Otros lo criticaban también porque él había sido persecutor de la iglesia. No le creían que él había cambiado. Ellos pensaban también que en cualquier momento el apóstol Pablo se daba vuelta la chaqueta, estando dentro de todas las iglesias, y los atrapaba a todos, los encerraba a todos y los mandaba a matar a todos. Había un halo de desconfianza, un halo de no querer estar con el liderazgo del apóstol Pablo. Y nosotros sabemos también, aparte de ello, ¿por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia sincretista, que no quería abandonar las cosas del mundo, las filosofías del mundo, y Pablo lo que hace es precisamente ir en contra de la cultura de ese momento. Entonces Pablo empieza con estas preguntas: ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo responde fuerte y claro: ustedes como iglesia son el fruto, son el sello en la misión.
son el fruto y el testimonio vivo de que sí soy apóstol y que tengo derechos y libertades con ustedes. En la primera carta, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, constantemente está viendo todo este tema de hacerse respetar ante la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia bien complicada, hermano. Era una iglesia bien compleja. Era una iglesia no muy fácil de llevar. Y el apóstol Pablo constantemente tenía que imponer la autoridad que venía de Dios sobre ellos. Porque muchas veces la iglesia quiso pasar por encima de la autoridad del apóstol Pablo. ¿Y cuáles serían estos derechos que menciona el apóstol Pablo? Pablo fue llamado por Dios ¿a qué cosa? A trabajar en la obra, a trabajar en el ministerio a tiempo completo. Pablo fue llamado a servir al Señor, fue transformado, fue cambiado de ser persecutor a servidor, de perseguir a la iglesia a servir a la iglesia, y esto significaba servir a la iglesia de manera plena. Y como él fue llamado a servir de manera plena, por lo tanto le correspondía a la iglesia asumir el sustento del apóstol Pablo. A la iglesia le correspondía asumir el sustento del apóstol Pablo, así como le corresponde a la iglesia asumir el sustento de todos los apóstoles o de todos aquellos que han sido llamados a tener una vocación o que han sido vocacionados para servir en la iglesia a tiempo completo. Sin embargo, el jefe directo del apóstol Pablo no era la iglesia. Y aquí es donde está el problema. El jefe directo del apóstol Pablo no es la iglesia de Corinto. El jefe directo del apóstol Pablo es quien lo encomendó, quien lo llamó, quien lo vocacionó para el ministerio. Y ese jefe directo es el Señor Jesucristo. A quien el apóstol Pablo tenía que rendir cuentas respecto de su ministerio es al Señor Jesucristo, a quien lo llamó para el ministerio. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo respecto de estas presentaciones de derecho? Presenta una serie de ilustraciones respecto de que todo obrero es digno de su salario. Y habla de un soldado que es digno de su salario. Habla también de un agricultor que después de todo el trabajo que hace, lo que tiene que recibir, producto de su trabajo, es el fruto de ello. Y también habla del pastor o del ganado, del pastor ovejero, que de trabajar con las ovejas, lo que recibe de ello es la lana, ¿cierto? Es la leche y es también la carne, ¿por qué no decirlo? Entonces, recibe el fruto de ello. Por lo tanto, lo que viene a hacer el apóstol Pablo con ello en estas ilustraciones es citar el Antiguo Testamento. Pablo cita el Antiguo Testamento en Deuteronomio 25:4, cuando dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. No poner bozal al buey cuando trilla. ¿Qué es un bozal? Es taparle el hocico a el animal. Nosotros puede que ustedes no lo hayan visto, pero a unos animales, a los perros que son más bravos, dañinos, la ley lo que establece es que si usted lo va a sacar a pasear, tiene que colocarle un bozal para que no le haga daño a otro animal o a alguna persona. El bozal tenía este sentido de taparle la boca. Entonces, lo que decía en Deuteronomio es que no hay que ponerle bozal al buey cuando está trabajando, cuando está trillando. En aquellos días, el grano se separaba de la cáscara en la agricultura, haciendo caminar al buey sobre el terreno, ¿cierto? De varias veces de manera circular. ¿Ya? Ustedes puede que también lo hayan visto, colocan un mástil, un palo en medio de el lugar donde se va a hacer la trilla, ¿cierto?
Y lo que hacen nosotros lo conocemos en nuestra cultura con los caballos, básicamente. Los caballos van rodeados tomados en una cuerda a este mástil y va dando la vuelta, la vuelta, la vuelta y va saltando todo el trigo, la paja y va quedando todo una polvadera y una cuestión tremenda, pero se va soltando eso. Lo que pasaba es que el buey, una de las formas de poder hacer bien su trabajo era que mientras iba caminando, porque no era como el caballo que va más rápido, sino que va más lento, él iba comiendo de lo que iba cayendo de este proceso en la trilla. Él iba comiendo. Iban comiendo, daban, hacían, molían y en el intertanto iban comiendo. Entonces le decía, no le coloquen bozal, no le tapen la boca, porque si le tapan la boca no van a comer. Y si no comen, ¿qué es lo que va a pasar? Se debilitan, no van a seguir trabajando, no van a seguir moviéndose, no van a seguir, y ustedes lo que esperan es que el producto de esto, de lo que ellos hacen, les beneficie a ustedes. Por lo tanto, si le ponen el bozal, ellos van a detenerse y ustedes no van a obtener el producto. Esa es la idea. Obviamente que ni el Antiguo Testamento en Deuteronomio, ni el apóstol Pablo está comparando a el apóstol o al apóstol o a los ministros del evangelio con un buey. Pero sí nos está diciendo que si somos capaces de no colocarle un bozal a un animal, tampoco hay que colocárselo a aquellos que el Señor ha llamado al ministerio. Entonces sería cruel forzar al buey a caminar en todo el grano y ponerle bozal para que no pudiera comer de él. El principio es mucho más importante que proveer las necesidades de los bueyes. Dios, en Deuteronomio, está estableciendo el principio de que un ministro tiene el derecho de ser mantenido por la gente a la cual está sirviendo. ¿Ya? Es extraño que un ministro, que el pastor tenga que precisamente hablar respecto de esto. Pero si el apóstol Pablo lo dijo, si el apóstol Pablo lo presentó, era porque había que trabajarlo, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Sí, vamos a ir de a pasito. El trabajo del ministro, en este caso de Pablo, era sembrar espiritualmente, era preocuparse, era cultivar el corazón, el alma, el espíritu de las personas, en aquellos que son parte de la comunidad, en aquellos que son parte de la iglesia. Y por ello es correcto que sea compensado, recompensado, saldado con el apoyo material de la gente a la cual ministre. Sin embargo, el apóstol sorprende con la siguiente declaración a propósito de los derechos, que él y los que están con él no hicieron uso de este derecho, sino que ellos mismos procuraron sus recursos y trabajaron para obtener sus propios recursos. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿por qué Pablo está diciendo que los ministros, que los apóstoles, todo aquel que se dedica a predicar el evangelio, tiene que ser sustentado por la iglesia, pero él dice, yo y los que están conmigo no usamos este derecho? ¿Por qué hace esta pregunta? O sea, ¿por qué plantea esta declaración? ¿Por qué se desmarca de aquello? ¿Por qué dice, a todos los demás sí, pero a mí y a los que están a mi alrededor no? Nosotros no vamos a usar de ese derecho, aunque lo merecemos, aunque ustedes tendrían que hacerlo para con nosotros. El problema era que la iglesia de Corinto, en esa búsqueda de querer desvirtuar la autoridad del apóstol Pablo, aunque no tenían intención de que Pablo fuera su líder, porque estaba en contra de todos sus principios sincretistas, lo que querían de alguna manera era establecerle un sueldo. ¿Para qué? Para controlarlo. Miren la maldad de la iglesia de Corinto. Una de las cosas malas de la iglesia de Corinto es que lo que pretendían era manejar la agenda, manejar la predicación, manejar la palabra del apóstol Pablo por medio de
pagar un sueldo, por medio de sustentarlo. Y aquí es donde viene el dicho, el que pone la plata, pone, ¿qué cosa? La música. El que pone la plata, pone la música. El que pone la plata es el que gobierna. El que pone la plata es el que maneja. El que pone la plata es el que dirige finalmente. Y eso fue en ese tiempo, eso fue en los tiempos del Antiguo Testamento y eso ocurre hasta el día de hoy. Quien pone la plata es el que gobierna. O si no, veamos qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero. Quien tiene la plata es el que gobierna, el que dice cómo hay que hacer las cosas, el que te dice así tienes que conducirte, así tienes que hablar, así tienes que dirigirte a las demás personas. Muchas veces se intentó hacer esto con los profetas en el Antiguo Testamento. Muchas veces. Si Satanás fue capaz de ofrecerle todo el oro a el Señor Jesucristo, ¿cuánto más no nosotros pecadores vamos a querer manejar, ¿cierto? La voz de Dios para el pueblo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Lo que la iglesia pretendía era manejar al apóstol Pablo. Por lo tanto, Pablo abandona, renuncia a ese derecho porque él no está dispuesto a que le marquen la agenda. Él no está dispuesto a que le digan qué es lo que tiene que decir o lo que no tiene que decir. En esta iglesia no se habla respecto de tal tema. En esta iglesia no se puede tocar a la masonería, por ejemplo. En esta iglesia no se puede hablar de la ideología de género, por ejemplo. En esta iglesia no se puede hablar contra la izquierda, por ejemplo. O en esta iglesia no se puede hablar contra la derecha, por ejemplo. En esta iglesia no se puede hablar contra, no se puede decir, al final no se puede decir absolutamente nada. Entonces, a veces hay iglesias que contratan pastores, ministros, para que digan lo que la iglesia quiere que les diga. Y eso el apóstol Pablo no estaba dispuesto. Y eso la iglesia, a propósito del proceso de transición que estamos viviendo pastoralmente, la iglesia nunca debe estar dispuesta ni a hacer esa acción de coartar a un ministro del evangelio producto del dinero para que diga lo que quieran como iglesia, ni tampoco un ministro debiese venderse por ello. ¿Se entiende? Eso es lo que el apóstol Pablo, por eso renuncia a este derecho, porque si nosotros vemos en otros lugares el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Recibió ofrendas de los filipenses para poder ser sustentado. Recibía ofrendas de distintas iglesias, pero nunca recibió de una sola iglesia para ministrar a una sola iglesia, para que esa iglesia no lo gobierne, no le marque la agenda. Si Pablo aceptaba los recursos de Corinto, estaría dándose este dicho, de quien pone la plata pone la música, o sea, quien coloca los recursos es quien dicta la agenda de la iglesia. Para los romanos, también que alguien de los suyos trabajara, sobre todo, esto es algo bien interesante, porque los romanos, sus eruditos, sus sabios, tenían algunas formas de conseguir los recursos. Los eruditos, ¿qué hacían? Tenían por lo menos 3 formas de conseguir los recursos. Vendían sus cursos, hacían cursos y se cobraba por enseñanza. 2, pedían limosna, esto es algo sorprendente, pedían limosna, no es que andaban de pordiosero en la calle, sino que yo soy un erudito, soy un filósofo, pedían limosna a quien se le pasara, sobre todo los mecenas, no sé si ustedes conocen la idea de los mecenas, que son los que colocan plata y ellos decían lo que el mecena quería que dijera. Y en tercer lugar, pero era el más despreciado, era trabajar en otro oficio, que no sea el de filósofo. ¿Cuál de los 3 hizo el apóstol Pablo? Trabajó. El apóstol Pablo, para no recibir los recursos, ¿qué es lo que hizo? Trabajó haciendo carpas con Priscila y con Aquila, que también eran hacedores de carpas. Y así tenían el sustento. Pero para los corintios, de que sus eruditos, de que sus profesores, de que sus maestros trabajaran en otro oficio, era algo mal visto.
Eso tampoco le gustaba a los corintios. ¿Se dan cuenta que a la iglesia de Corinto no le gustaba nada del apóstol Pablo? Y siendo que el apóstol Pablo los plantó, siendo que el apóstol Pablo los crió, siendo que el apóstol Pablo les presentó el evangelio, no les gustaba nada. ¿Por qué? Porque asumían todos los principios sincretistas, porque eran los corintios romanos los que no les gustaban estas cosas. Y ellos tampoco les gustaban que su pastor trabajara en otra cosa, era mal visto. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que hace es todo lo contrario. Y como para ir en contra de la propia cultura corintiana y de la propia cultura de la iglesia, dice, no, yo no voy a recibir su plata, yo me voy a sustentar con lo que el Señor me enseñó a hacer. Carpas. Interesante, ¿no? Y a través de ese oficio, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Conocía a personas. A través de ese oficio, él se relacionaba con un montón de gente en el mercado. Y a través de ese oficio, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Predicaba el evangelio. Pablo, al obtener su sustento personalmente, no siendo carga para la iglesia de Corinto, no estaba permitiendo que nadie dicte las normas en la iglesia más que el propio evangelio. Por lo tanto, el jefe de Pablo y de todo ministro es el propio Señor Jesucristo, es el evangelio y no la iglesia, no la comunidad. Eso es algo importante de entender. Hay muchas iglesias que están cayendo particularmente en aquello de querer manejar la predicación, los mensajes, lo que el Señor tiene para la iglesia. ¿Cuál es el sello que dice el apóstol Pablo de su trabajo, de su labor? Es la propia iglesia. De que ellos hayan conocido a Cristo es el sello, es el fruto, es el testimonio vivo de que Él es verdaderamente un apóstol. En segundo lugar, versículos 13 al 18, el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Y vuelve el apóstol Pablo, continúa con el principio de la retribución para aquellos que se dedican a tiempo completo, que son llamados a trabajar a tiempo completo en el ministerio, porque pretende que les quede claro que todo ministro del evangelio es digno de su salario, pero sin manejos oscuros detrás de ello. Cita ahora de nuevo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Números 18, 8 al 9 dice lo siguiente. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Y por otra parte, en Mateo capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesucristo dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En Lucas 10, el propio Señor Jesucristo dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, como retribución. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que la idea de que el ministro sea sustentado por la iglesia es algo establecido por el Señor. ¿Cómo se empieza a desarrollar esto? Los levitas, ustedes conocen las tribus de Israel. Había una tribu que era llamada los levitas. Y de estas 12 tribus que se les distribuyeron tierras para que las trabajen y que de ellas obtengan el fruto y sean bendecidas por su trabajo, una de esas tribus no se le entregó, ¿qué cosa? Tierra para trabajar. Pero se le llamó y se le estableció otra cosa, que los levitas se encargaran única y exclusivamente de la adoración. El pueblo de Dios, de las 12 tribus, una tribu era exclusivamente
encargados de la adoración. Y para el sustento de ellos, las demás tribus, las 11 demás tribus, lo que tenían que hacer en las ofrendas que entregaban, como estábamos leyendo aquí, lo que no se quemaba, o la carne que era asadita, rica, se imaginan el olor ahí, buen olor a carne, lo que quedaba, ellos comían de él. De las ofrendas que llegaban en recursos económicos, tanto los sacerdotes como sus familias, etcétera, ellos vivían de eso. ¿Ya? Entonces, desde ahí empieza el principio de sostener a aquellos que el Señor ha establecido para que se dediquen única y exclusivamente a el ministerio. Y el Señor Jesucristo lo que hace es que, precisamente en Mateo, cuando les dice que vayan a predicar el evangelio de distintos lugares, les dice: no se preocupen de llevar alforja para el camino, no se preocupen de llevar ropas y cosas, vayan con lo puesto, porque en donde lleguen a trabajar, ahí tienen que recibir su sustento y con eso tienen que vivir. ¿Ya? No se preocupen. Y por eso podemos entender, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir, porque la iglesia los tiene que sustentar. En un contexto fuera de iglesia esto es algo complejo, ¿no? Para nosotros que prácticamente todos conocemos un poco la idea de la comunidad, de la iglesia, es algo relativamente conocido, relativamente normal, pero para los hermanos incluso que han llegado de otras denominaciones más bien pentecostales, se han sorprendido porque en la iglesia presbiteriana, por ejemplo, el pastor no maneja los recursos económicos de la iglesia. Aquí hay un consistorio que es el que toma las determinaciones, las decisiones respecto en qué se van a invertir los recursos de la iglesia. Hay una tesorería que está a cargo de hacer los ingresos, los egresos de la iglesia, etcétera. El pastor no tiene nada que ver con el asunto del manejo de los dineros. El pastor recibe un sueldo mensual, donde están sus cotizaciones, donde están su previsión social, etcétera, etcétera. Versus en otras iglesias que todos los recursos pasan al pastor y el pastor ve si hace algo con los recursos para con la iglesia. Los pastores pentecostales honestos sí lo hacen, distribuyen los recursos en la obra. Por eso que podemos ver, por ejemplo, que lleva una envidia, los hermanos pentecostales levantan un templo, vayan para allá y allá se levanta el templo y se distribuyen los recursos y mano de obra y vamos. Cuando hay pastores que son honestos, distribuyen los recursos. Ellos viven del sustento, pero lo distribuyen también. Dentro de la iglesia apoyan a las viudas, apoyan a los huérfanos, apoyan a las personas que están con alguna necesidad, con algún problema de salud. Pero lamentablemente lo que se muestra es que los evangélicos lo único que andamos buscando es la plata. No me hable de los evangélicos, no me hable de los canutos porque son unos sinvergüenza, porque lo único que quieren es mi dinero, porque lo único que quieren es mi plata. Y eso es una verdad, eso es una realidad. Hace poquito fue denunciada una tremenda mega iglesia, la Iglesia Luz del Mundo en México, que tiene un templo increíble, que tiene el pastor tiene mansiones, no una mansión, tiene mansiones, tienen colegio, tienen hospital, pero en el colegio hacen lo que quieren y en el hospital hacen los abortos de los hermanos que están dentro de la iglesia y queda todo callado. Es una cuestión, pero tremenda de corrupción, tremenda de corrupción. Por lo tanto, claramente la gente, donde ve un tema de plata, es una circunstancia que dice, no, aquí yo mejor no me meto, no entro aquí. Y por eso es que tenemos que darle gracias al Señor, porque Él nos permite estar en una iglesia imperfecta como la que somos, pecadora como la que somos, pero que tratamos de hacer cosas que están acorde a la Escritura. Por ejemplo, la manutención de un pastor, pero que no
haya una malversación de fondos, una mala utilización de los recursos, particularmente del pastor. Y nosotros sabemos que en nuestro país hay hermanos o denominaciones que no sé, el pastor tiene un BMW, un Mercedes-Benz, ya no es la segunda casa, sino que es la tercera casa, porque ahora es la casa de la playa, la casa del campo y los viajes, ¿no? El viaje a Israel, por ejemplo. No sé cuál es la idea de ir a Israel por ir a Israel, porque allá parece que sienten más la presencia del Señor que, no sé. Todas esas cosas la gente se da cuenta, se fija. ¿Para qué vamos a hablar de los pares de sufrir? ¿Para qué vamos a hablar de las iglesias de la prosperidad? Donde te piden, por ejemplo, Ana Méndez o Guillermo Maldonado, te piden $10,000 como ofrenda. $10,000. ¿Se imagina que yo le dijera algo así a usted? ¿Qué me va a decir? Lo más probable es que me chipee los dedos y me diga, ¿dónde? Porque usted sabe que la ofrenda es voluntaria, en primer lugar. ¿Cierto? Y es lo que dispuso su corazón. Y usted sabe que el diezmo es el 10% de su ingreso. Y estamos. Pero en otra iglesia ocurre eso. Y si tú das menos de los $10,000, si das $1,000, no te va a llegar la bendición. No te va a llegar, y si te va a llegar una poca bendición. ¿Se da cuenta? Entonces, este tema de los recursos y este tema de la administración de la plata por los líderes de la iglesia, por un pastor, por un obispo, tiene las dos caras de la moneda. La iglesia puede querer marcarte la agenda, como el pastor o los obispos, los líderes de la iglesia pueden abusar de la iglesia. Pero también hay personas que se dejan usar, que dejan que estas cosas ocurran. Y eso no puede ser a la luz de la Escritura. Una iglesia no puede extorsionar a un pastor para que diga lo que quiera, y un pastor no puede abusar de la iglesia para hacerse rico. Si quiere hacerse rico, no hay ningún problema, pero hágalo fuera de la iglesia. La iglesia lo puede sustentar para hacer su trabajo a tiempo completo, pero no para que se haga rico. No para que se haga rico. Eso para que lo aprendamos. ¿Ya? Entonces, si bien este es un derecho establecido por Dios, el apóstol Pablo dice que él nunca ha usado de los dineros de los corintios, ni tampoco le escribe esta carta para que lo hagan. O sea que él renunció a su derecho por la libertad que tiene de predicar el evangelio sin que nadie lo manipule económicamente. No hay nada más bajo que el sustento de un ministro sea debilitado por el capricho de la iglesia. Sin embargo, el punto más importante a resaltar que establece Pablo es que a él le fue impuesta la misión de predicar. Y como le fue impuesta la misión de predicar, no está dispuesto a transar. ¿Y en qué no está dispuesto a transar? Le pueden haber ofrecido un buen sueldo, un triple sueldo, un cuádruple de sueldo, 10 sueldos mínimos, lo que ustedes puedan pensar, pero él no estuvo dispuesto a transar la predicación del evangelio. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque le fue impuesta la necesidad de predicar el evangelio. Por ello, si el dinero va a ser un obstáculo, esta idea de obstáculo significa que va a destruir el camino del evangelio, él prefiere trabajar con sus propias manos y tener la libertad de predicar el evangelio sin preferencias. Que le caiga a quien le caiga el mensaje, no reprimirse porque a este hermano, a esta hermana o a este grupo de la iglesia le puede caer mal. El evangelio se predica porque somos llamados a predicar el evangelio que es de Cristo, no es nuestro. Y puede ocurrir que a usted, y yo sé que hay algunos hermanos que también de esta iglesia se han ido porque un mensaje no les ha gustado, porque particularmente sin nombre y apellido ese mensaje le afectó respecto de su propia situación de vida. Hermanos, los ministros del evangelio no estamos para agradarles. Los ministros del evangelio estamos para predicar el evangelio del Señor Jesucristo.
Y ustedes siempre tienen que procurar eso. El pastor que venga, el nuevo pastor que están invitando, trayendo, siempre tienen que procurar de que él predique el evangelio del Señor Jesucristo. Siempre. Nunca ahogado. Y nunca buscar ustedes que él predique lo que ustedes quieren que predique, sino que sea lo que el Señor le ha dicho que tiene que predicar a la iglesia. Pero tampoco nunca dejen que un pastor abuse económicamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente de ustedes. Porque ustedes tienen la escritura para darse cuenta. Ustedes tienen la palabra del Señor para darse cuenta si un pastor lo está manipulando o está manejando sus conciencias para obtener algún crédito para sí mismo. Así que lo más importante para él era predicar el evangelio. Por ello que puede hablarle tanto a judíos como a gentiles. Los judíos, ellos querían ley, 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 ley. Los gentiles no, queremos sincretismo, sincretismo, sincretismo. Y el apóstol Pablo les dice, no, es evangelio, ni ley ni sincretismo. El evangelio está por sobre aquellas cosas. Por eso que dice, ay de mí. El ministerio de Pablo no solo era un asunto de elección o ambición personal. Como dice la propia palabra, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero, ustedes saben lo que dice ahí en Timoteo. Era algo a lo que había sido llamado a hacer, algo que tenía que hacer. Él no solo tuvo fiebre del predicador, como le llaman algunos, él fue llamado a predicar y se sentía motivado, desafiado, impelido a cumplir ese llamado de la predicación. Por lo tanto, sea que lo apoyasen económicamente de buena manera o que no lo apoyen con los recursos económicos, igualmente tengo que predicar porque Dios me ha llamado a ello. Porque Dios lo llamó a ello. Aquí es el tema de la vocación, hermano. El Señor lo llamó a predicar el evangelio y a no dejarse contaminar ni manipular, ni él manipular a nadie. Y ese galardón de la cual habla el apóstol Pablo, esa recompensa o pago, es ¿qué cosa? ¿Con qué se sentía pagado el apóstol Pablo? ¿Con qué se sentía recompensado el apóstol Pablo? Con la predicación del evangelio. Pero ¿sabe con qué era lo profundo? Era con ganar almas. Que una persona haya conocido a Cristo para Pablo era lo más maravilloso en su ser, era lo más maravilloso que podía ocurrir, era el mejor pago que él podía obtener. Y es un pago espiritual, es un pago interno, es un pago, es una satisfacción profunda. Era lo más que lo maravillaba al apóstol Pablo. Y él reconocía que nunca le iba a faltar. Él reconocía que iglesias lo iban a apoyar. Él reconocía que con sus manos, si tenía que trabajar, lo hacía. El apóstol Pablo hubo tiempo que trabajó a tiempo completo en iglesia, hubo otros momentos que fue biocupacional. No está diciendo que uno es mejor que el otro. Tiene que ver las circunstancias, tiene que ver los contextos. Pero su pago era que alguien se convierta a Cristo. Qué maravilloso. Hermano, eso debe ser la vocación de la iglesia también. La vocación de la iglesia, el llamado de la iglesia debe ser a contentarse porque hay almas que se están reconciliando con el Señor Jesucristo. Eso debe ser tu contentamiento también. Eso debe ser tu gozo también. No solamente de un ministro, no solamente del apóstol Pablo, sino que también debe ser tu contentamiento. También debe ser tu pago. Porque tú, con tus diezmos, con tus ofrendas que haces a la iglesia, donde sale el sueldo del pastor, donde se paga el aire acondicionado, donde se paga la luz, donde se pagan un montón de cosas, sale de lo que tú entregas. El aporte, tenemos un hogar de ancianos como denominación en Quilpué. ¿Usted de dónde cree que salen los recursos para sostener a las personas que trabajan ahí? De esa ofrenda que usted da, de ese diezmo que usted da. Tenemos una facultad, un seminario. ¿Usted cómo cree que eso funciona?
¿Cómo cree que se les paga a los que dirigen aquello? ¿Cómo creen que se le paga al administrador de la Iglesia Presbiteriana de Chile? A través de sus diezmos, a través de su ofrenda. Ustedes saben que los pastores que son jubilados, la iglesia los sustenta. Sale de su ofrenda, sale de sus diezmos. Y gracias a Dios que se estableció eso. El pastor Valderrama, por ejemplo, el pastor Patricio Rojas, por ejemplo, tienen un sustento, tienen vamos a decir, como un tipo de pensión, un tipo de jubilación, que lo da el presbiterio y lo da el sínodo. Y entre esos dos montoncitos se le hace algo para apoyar, independiente de sus propios recursos, independiente de su propia AFP, jubilación por fuera de la iglesia. Y a las viudas, cuando los pastores fallecen, las viudas quedan con esa pensión y todos los años se les va aumentando según el IPC. ¿Se da cuenta? Eso es algo hermoso, hermano. Eso es algo maravilloso. No lo despreciemos, no lo distorsionemos. Eso es algo que nosotros tenemos que seguir bendiciendo a la iglesia en todo aquello todo lo que ello significa. Por lo tanto, el galardón del apóstol Pablo era ganar almas. Y por último, hermanos, versículos 19 al 27. Soy libre para predicar el evangelio. Libre para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio. Al terminar esta porción, el apóstol Pablo hace nuevamente el enlace con el tema de los derechos y las libertades. Pablo, por medio del evangelio, no tiene restricciones triviales para poder llevar así el evangelio a toda criatura, tanto a judíos como gentiles. Los judíos le jodían la pita al apóstol Pablo porque se juntaba con los gentiles. Los gentiles le jodían la pita al apóstol Pablo porque había sido un traidor. Y el apóstol Pablo no le importaba eso. Él no le interesaba a él estas cosas. Él lo que le interesaba era ganar almas, pero no a cualquier precio. Eso sí, porque su ley, porque él dice no estaba sujeto a la ley, su ley es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo está por sobre la ley de Moisés, por ejemplo. ¿Ya? O cumple la ley de Moisés. Pablo, por medio del evangelio, no tiene restricciones triviales para poder llevar así el evangelio a toda criatura. Pablo no cambia la doctrina, como algunos le han enrostrado. Incluso eruditos en el día de hoy dicen que Pablo cambió la doctrina. Pablo no ha cambiado la doctrina. Lo que hace es predicar o compartir esa doctrina de una manera que sea comprensible, relevante, practicable para aquellos a quienes anuncia el mensaje. O sea, predicar el evangelio de manera contextual o relevante a los tiempos, a las comunidades, a las épocas. Por eso dice, me hice judío para alcanzar a judíos. Me hice gentil para alcanzar a los gentiles. Me hice de los débiles, hablando, ¿se recuerdan de los fuertes y los débiles de los capítulos anteriores? Me hice de los débiles para alcanzar a los débiles. O sea, él tomó formas sin dejar el evangelio como centro, como el contenido importante. Es hermoso y desafiante a la vez. Yo cuando veía esta parte, Pablo es increíble porque Pablo lo que buscaba era parecerse a Cristo. Pablo buscaba ser como Cristo y buscaba que la iglesia fuese como Cristo. No tan solo en la predicación, sino que en sus acciones. Miren, Marcos 2, versículos 15 al 17. Miren lo que pasa aquí. Aconteció, que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Y miren, ¿quién empezó a dar problemas? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto?
que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si el Señor Jesucristo se sentó a la mesa, el Señor santo, 3 veces santo, se ha sentado a la mesa compartiendo con publicanos, con prostitutas, con lo peor de la escoria de la humanidad, se sentó y comió, compartió, se rió y les trajo salvación. ¿Cómo el apóstol Pablo no iba a hacer lo mismo? ¿Cómo tú y yo no podemos hacer lo mismo? Es lo que tenemos que hacer. Esa es la ley de Cristo. No escatimar recursos para predicar el evangelio. No escatimar oportunidades para predicar el evangelio. Si tengo que ir a hablar a algún lugar que me es complejo moralmente para mi moralidad, es probablemente que es donde el Señor sí te está mandando a predicar el evangelio. Y para eso tienen que estar los recursos. Para eso la iglesia que recibe los recursos tiene que disponer los recursos para la predicación del evangelio, para que se alcancen estos lugares. ¿Cuáles son los lugares complejos de Chillán? ¿Cuáles son los lugares más inmorales de Chillán? ¿Los conoce? ¿Sabe usted dónde son? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el barrio rojo en Chillán? Ups, parece que son varios. ¿Podríamos ir a predicarle el evangelio sin enredarnos en el camino? Porque si no tiene la madurez, mejor ni hay que ir a juntarse para allá. ¿Cuántos lugares de refugio hay para las personas de situación calle? ¿Podremos ir a predicar el evangelio ahí? ¿Cuántas personas viven bajo el puente? Aquí las que vienen al ropero y al comedor solidario, hay un par de personas, 3, 4 personas que viven bajo el puente, en una carpa. ¿Podremos ir a predicarle el evangelio? ¿Podremos ir a predicar el evangelio a la cárcel? ¿Podremos o no? Podemos, hermanos, y debemos ir a predicar el evangelio donde el Señor nos envía a predicar el evangelio. Y no tenemos que nosotros ponernos como superioridad moral para decir, no, yo ahí no voy a ir, porque eso es malo, porque eso es negativo. Es ahí donde tienes que ir, porque Cristo es ahí donde estaría yendo, porque Cristo es ahí donde estaría compartiendo, porque Cristo llevaría su cena de Año Nuevo ahí con los más despreciados, con los más desechados, ahí estaría. No estaría aquí juntitos en la familia, todos los años los mismos, la misma comida, el mismo pavo, las mismas papas, la misma ensalada, el mismo trago, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿A dónde te envía el Señor? ¿A dónde me envía el Señor? A predicar el evangelio y a usar todos los recursos, tanto intelectuales, tanto psicológicos, tanto materiales como económicos, para que el evangelio pueda fluir, para que pueda extenderse el evangelio, para que pueda extenderse el reino de Cristo. Por eso que el pastor no se tiene que quedar con la plata. ¿Por qué? Porque la plata es para que la iglesia evangelice, para que la iglesia crezca compartiendo el evangelio a toda criatura, en todo lugar. Si el Señor te coloca a alguien que tú dices, que está hediondo. Bueno, el Señor te colocó a ese hediondo para que le predique el evangelio. El Señor te colocó delante de una prostituta, el Señor, ahí tienes que predicarle el evangelio. A alguien que tiene problemas de droga, a ese hay que predicarle el evangelio. Porque el Señor no vino a los sanos, el Señor vino a los enfermos y nos envía a nosotros, como Pablo lo envió, a predicarle el evangelio a todos los enfermos. Querido hermano, y con esto termino, Michael Green dice lo siguiente: Pablo no habría tolerado la cautividad
a la que la clase media ha sometido a la iglesia en el mundo occidental. El apóstol habría estado tan activo evangelizando a los cabezas rapadas, por ejemplo, a los hooligans, como a los estudiantes. Se habría sentido tan cómodo hablando de Cristo en el bar. Oh, en el bar. ¿Ah? A los presbiterianos siempre se nos asocia como que somos alcohólicos y todo el tema. Si hay algún alcohólico es problema de él. Tendrá que entrar a algún sistema de rehabilitación. Pero nosotros no deberíamos tener problemas en estar en aquellos lugares y aprovechar esa instancia para predicar el Evangelio. Aprovechar esa circunstancia para compartir el Evangelio. No solo para disfrutar un buen brebaje, sino que para poder compartir la gracia del Señor. No para aprovecharse, sino que para compartir la gracia del Señor. O hablar al aire libre, como en una cena de evangelización en la iglesia. Los ministerios dirigidos a los parias y marginados de nuestro tiempo, madres solteras, minorías étnicas, de los barrios bajos, reclusos, prostitutas, homosexuales, víctimas del SIDA, comienzan a poner en práctica la visión de todo para todos que Pablo presenta de manera tan desafiante. La actitud, por lo tanto, de Pablo de usar su libertad comprendiendo todo su esfuerzo, la podemos entender a través de la ilustración de los atletas que nos presenta a través de estos juegos ísmicos. Y aquí podemos entender en relación a los atletas, qué es lo que hacen ellos. Por lo menos hay 3 principios que nosotros podemos obtener, principios éticos de los deportistas para llevar la vida del Evangelio. El primero es entrenamiento. El segundo es abstinencia. El tercero, dominio propio. La pregunta es, ¿tenemos dominio propio para ir a algunos de estos lugares? ¿O nos vamos a hacer, o nos vamos a, si vamos a un bar, nos vamos a volver borrachos como los que están adentro? O si vamos a un lugar de prostitutas, nos vamos a meter con las prostitutas o con los prostitutos. No se trata de eso. Y para que después nos digan, oye, el pastor me dijo que viniera acá a este lugar. Y en ninguna parte yo le estoy diciendo que vaya allá a hacer las cosas que no debe hacer. Lo que hay que ir a hacer es a sacar a esas personas de ese lugar para que conozcan al Señor Jesucristo. Abstinencia. ¿Qué significa aquello? Desprenderse de todas aquellas cosas que son el peso de gloria. ¿Ah? Ese régimen alimenticio. Sí, ese régimen alimenticio. Abstenerse de todas aquellas cosas que nos impidan poder llevar el Evangelio a otro lugar y prepararnos para ello. ¿Cómo te preparas tú? Orando. ¿Cómo te preparas tú? Leyendo la palabra, congregándote, viniendo a los estudios bíblicos. Una iglesia que no se prepara en la palabra es una iglesia que no puede salir a predicar el Evangelio. Porque lo más probable es que los que estén de afuera nos van a dar vuelta. Tiene que prepararse. Tiene que tener entrenamiento, abstinencia y dominio propio. Pablo se ve a sí mismo tanto como heraldo de los juegos, alguien que anuncia los juegos, como alguien que participa en los juegos. Pablo se pone como ejemplo. Controla su forma de vida de tal manera que nadie puede acusarlo de contradecir con su vida el evangelio que predica. O sea, lo que Pablo predica, lo practica. No es el cura Gatica. Pablo predica y practica. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender del apóstol Pablo, como él lo aprendió del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que el evangelio sea el motor de nuestras vidas. Que todo lo hagamos por el evangelio, para el evangelio. Y cuando decimos el evangelio, por Cristo. Que tú y yo hemos sido llamados a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, con recursos o sin recursos. Que el Señor nos sostenga, que el Señor sostenga su obra, para que así pueda esta iglesia terminar ese proceso de San Carlos y La Fuente, ¿cierto? Y para que pueda plantar otras iglesias, para que otros conozcan a Cristo, en otras latitudes, en otros lugares. Le invito a que nos coloquemos en pie para terminar.